días, Leopoldo. Buenos días, Begoña. ¿Qué tal? Pues bien, bien. Aquí compartiendo un ratito de charlas sostenibles. Pues sí, efectivamente. Qué mejor manera de empezar un miércoles. Por ejemplo. Aunque ya llevemos unas pocas de horas dando patadas por ahí, pero bueno. Sí, pero oficialmente. Oficialmente empezamos a las 10 de la mañana. Eso es. Pues nada, hoy vamos a seguir hablando. La semana pasada, si os acordáis, hablábamos de temas de estrategia y hablábamos de temas también, relacionados con este mes en el que estamos. Y una de las cosas que se nos ocurrió, Leopoldo, hablando nosotros, dijimos, una cosa que siempre está ahí como rodeando a lo que es la estrategia, el diseño de planes y demás, ahora es una palabra que a todos nos pone muy nerviosos y que usamos constantemente en los últimos, ya no digo meses, no, años. Y es, ¿cuál es la palabra, Leopoldo? La incertidumbre. Eso es, ¿vale? Ese palabra que últimamente usamos a cada minuto y que nos sirve muchas veces como una bonita excusa para otras cosas, todo hay que decirlo. Así que pensamos que lo mejor era hoy justamente hablar de cómo gestionar la incertidumbre. Eso es de lo que vamos a hablar hoy, para que le demos una vuelta más y así completamos el círculo en este mes en el que estamos, planificando y pensando y haciendo que todo encaje, ¿por qué no hablar de eso de esa nube que nos envuelve, que es la supuesta incertidumbre? Sí, que al final es lo que tú dices, es un cajón en el que caben todas las excusas posibles y probables para no hacer determinadas cosas, pero bueno, no sé, y me imagino que a ti te pasará igual, con los clientes normalmente con los que hablo siempre, es en lo que se manejan y llevamos así desde el año 2008, o sea que es que no es una cosa que dices, porque siempre ha habido ciclos que dice, bueno, pues ahora la economía va mejor, ahora la economía va peor, pero es que no hemos salido de una y nos hemos metido en otra, porque es que desde las diferentes burbujas inmobiliarias, las crisis financieras, la pandemia, todo lo ha habido y por haber, y mira, no sé, lo hemos sacado adelante y aquí estamos, ¿no? Entonces, que deje de ser es una cosa con la que te tienes que manejar, no te queda otra porque es lo que hay. Nadie tiene la certeza, no ya en cuanto a temas económicos o políticos, sino que cada cual su sector, la forma de trabajar que tiene, lo que tiene que hacer, con lo cual no tienes un camino trazado que digas voy por aquí y estoy viendo el horizonte y estoy viendo por dónde tengo que ir, ¿no? Entonces, vamos a intentar dar algunas claves para podernos manejar y incorporarlo como una cosa más de nuestro día a día. Efectivamente, porque hay una cosa que yo creo que deberíamos, primero que todo, aclarar, ¿no? Que lo sabemos, estoy segura que lo sabemos, pero que a veces quizás se nos olvida. Y es que la incertidumbre, bien entendida, es un estado natural al hecho de vivir. O sea, en algún momento, ya sea de bonanza, de crisis o de lo que sea, en cualquier aspecto de tu vida, ¿tú tienes una garantía sobre cuál va a ser el futuro? En realidad no la tienes nunca. De manera que lo de la incertidumbre o sea, el no saber qué va a pasar en el futuro, que en el fondo es eso, lo has tenido siempre, lo tenemos siempre y lo tendremos siempre. Otra cosa es que ahora, porque el entorno exterior o el entorno que nos envuelve, el entorno en el que nos movemos, esté más o menos complicado o más o menos complejo, hayamos extrapolado esa sensación de no saber nunca con certeza lo que va a pasar a algo que llamamos incertidumbre, pero que es más que eso y que está rodeado de muchas otras cosas que vamos a comentar aquí y que tenemos que saber separar para que al final, como decías tú, Leopoldo, que sepamos gestionarlo de una manera que nos resulte, no digo que cómodo, porque en fin, lo de comodidad es mucho pedir, pero sí que nos resulte natural, que sepamos que nos habituemos, ¿no? Como se diga, o nos acostumbremos. Habituemos. Eso, gracias. Que nos habituemos a que eso es parte de los elementos con los que contamos y ya está, ¿no? Y eso es un poco lo que pretendemos hoy, despejar, ¿no? O por lo menos abrir caminos de reflexión para que tú, que nos estéis escuchando ahora o más tarde, le des una vuelta también y pienses cuál es tu postura respecto al concepto de incertidumbre, en realidad, ¿no? Claro. Yo creo que lo primero que tiene que ver con lo que tú dices es, de alguna manera, lo que tenemos que hacer es, pues eso, es mentalmente prepararnos o incorporarlo a nuestras emociones,
a nuestra forma de pensar, porque de alguna manera, bueno, si somos los líderes que realmente nos queremos considerar como tales, los primeros que debemos saber hacer una buena gestión de la incertidumbre somos nosotros, que somos los que de alguna manera tenemos que, valga la frase hecha, predicar con el ejemplo, ¿no? Que primero tenemos que, de alguna manera, pues eso, ver esos enfoques, esas estrategias y sobre todo el tema emocional, que también es un tema importante, la gestión del estrés y la ansiedad o en general las emociones, porque al fin y al cabo estamos claro, todo esto, la incertidumbre al final lo que te crea, pues eso es un estado de, no sé cuál es la palabra, porque no es incertidumbre, pero bueno, que como es una cosa que de alguna manera no controlas, pues, bueno, pues de alguna es lo que tienes que gestionar, porque al final las decisiones tienes que tomarlas. Y Total. como decías, si no tomar decisiones también es una decisión, porque también tiene sus consecuencias. Claro, la cuestión está, y esto tiene mucho que ver, un artículo que, que hemos leído los dos, sobre dos profesores de la St. Elmo Business School, que lo publicaron en una revista de Harvard, Business Review, perdón, que realmente ellos lo que te dicen al final es cuidado, porque como estamos hablando de entorno de empresa, y que siempre hablamos de entorno de empresa, una cosa es cómo impacta la incertidumbre en la empresa, y al final, en realidad, la incertidumbre es un estado mental. La incertidumbre no es algo que puedas, ¿vale?, tocar. Es un estado mental, es un intangible. Y ese estado mental, ¿dónde está? Está en la mente de los directivos, de los líderes que supuestamente dirigen y son responsables del futuro de esas empresas. Por lo tanto, como bien decías tú, es decir, ojo, porque cuando yo me meto como líder o como directivo responsable, me meto en un estado mental en el que tengo dudas, en el que no hago cosas o en el que me empiezo a contar cosas, lo primero que sucede es que empiezo a distorsionar mi percepción de la realidad. Y si ya distorsiono mi percepción de la realidad, independientemente de lo que esté pasando fuera, mi toma de decisiones se va a ver afectada y, por tanto, eso va a tener un impacto en la empresa. Pero que quede claro que el primer impacto no es en la empresa. El primer impacto es el estado mental que provocan los directivos que la dirigen. Por eso, como bien decías tú, si nosotros como directivos, líderes o responsables máximos de equipos o de empresas no nos preparamos para tener una situación que podamos gestionar, no digo controlar porque eso ya sabemos que no es como, sino gestionar, claro, ¿va a haber un impacto al final? Sí. ¿Al final vamos a echar la culpa a la incertidumbre? Sí, pero realmente la ecuación no es tan simple. Es algo que nosotros podemos, en cierta medida, modificar y que podemos entrenar y podemos aprender formas y sistemas, y alguno comentaremos aquí, para que la incertidumbre sea menos incertidumbre, es decir, que nos cree un poco más de claridad o por lo menos un poco más de previsión, de previsibilidad, y desde ahí poder tomar decisiones. Porque al final, no necesariamente, y eso lo has dicho tú antes, Leopoldo, hemos pasado por épocas de crisis por diferentes razones y no a todo el mundo le ha ido mal y no todas las empresas del sector X han ido a la porra. Quiero decir que esto no es pan para todos, que hay una situación y de situación cada uno toma una posición y por tanto unas acciones y eso le llevan a unos resultados. Por tanto, de hecho, perdón que me interrumpa, hay empresas que han ganado mucho dinero con las crisis. Pero bueno, pero no es un premio que te ha tocado en una apuesta o tal, sino que es que estabas preparado de alguna manera para ver las oportunidades, que es una forma que es otra, bueno, que en otro momento hablaremos de los líderes disruptivos, pero que bueno, que es que al final, claro, que lo que tú decías, todo esto se maneja, o sea, se maneja y se aprende, hay herramientas. Bueno, lo único, y además no es una cosa que venga un extraterrestre y que te diga cómo lo tienes que hacer, sino que son cosas que normalmente las cosas que traemos aquí a estas charlas son cosas sencillas y que se pueden aplicar. Y hombre, si nos hacen caso, pues hombre, malo será que algo no mejore, ¿no? Y de ahí para arriba, con lo cual, efectivamente, lo decimos muchas veces, las empresas son personas, con lo cual la incertidumbre influye en las personas
Porque además, como tú decías, el líder, además de manejar todo esto, manejarse en la incertidumbre, no solamente tiene que además mejorar, por así decirlo, mejorar o promover una cultura en la organización para que efectivamente la organización se pueda adaptar a cualquier cambio, y sobre todo también, que lo hemos hablado muchas veces, el tema del aprendizaje continuo. Una de las maneras como mejor se manejan es, pues eso, aprender, no ver los errores como un fracaso, sino como pues eso, lo que es el camino al éxito. Al final el tema es que nosotros, o sea, la incertidumbre que es esa no saber exactamente qué va a pasar en el futuro, y que vuelvo a decir lo mismo, es una tendencia natural en el ser humano. Los humanos queremos siempre saber lo que nos va a pasar en el futuro, es parte de nuestra esencia y no siempre lo sabemos, por lo tanto eso está ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo, en lugar de trabajar con eso, y en lugar de hacer un montón de cosas que tú ya has mencionado algunas y algunas otras cosas más, si no me pongo a trabajar sobre eso y no veo esa situación como una señal, entre comillas, yo llamo un farolillo rojo, ¿no? Ese farolillo que te dice, oye, empieza a mirar por aquí a ver qué está pasando para ver qué puedes ir haciendo. Si no hacemos ese trabajo y nos dejamos llevar por lo que el entorno te va contando, y mejor no hablamos de lo que nos cuentan, ¿verdad? Porque si te dejas influir por todo eso, tendríamos que pagarnos un tiro todos directamente en este momento, ¿verdad? Pues entonces, quiero decir, si no hacemos eso, ¿qué pasa? Que al final acaba influyendo en la herramienta más importante que tienes para salir de esta, que es tu confianza. Y si dejas que elementos externos no filtrados te empiecen a mermar esa confianza que tienes en tus posibilidades, en lo que se puede hacer, es donde entonces empiezas a entrar en bucle. Y entonces sí que hay un impacto en la empresa por la incertidumbre, pero no es que la incertidumbre haya provocado eso. Es la falta de gestión de la incertidumbre lo que ha provocado la situación X que va a provocar en la empresa. Y tenemos que ser honestos con esto, porque si no estamos haciendo trampas al solitario, ¿vale? Sí, sí. No, al final es eso. O sea, eres tú el que estás provocando o agravando esa entre comillas, crisis esa crisis futura que pueda venir o no. Pero bueno, al final pues eso, es la diferencia, como en otras muchas ocasiones lo hemos dicho, entre ser activo y ser reactivo. Al final, el que es activo es el que sale adelante, el reactivo siempre bajo la lengua afuera, con lo cual al final nos metemos siempre hay algo urgente que al final te distrae, te quita el foco de lo importante, y eso es lo que al final pues al final eres tú el que te vas a ir, tu empresa, el que se va a ir a hacer puñetas, pero bueno. Y sobre todo Pero bueno, yo creo que ya que hemos enmarcado pues el concepto de exactamente qué es lo que estamos diciendo, bueno, vamos a daros algunas herramientas, porque al final, efectivamente, cuando tenemos herramientas nos sentimos todos más cómodos, claramente. Entonces, una primera cosa que sí deberíamos hacer es, muy bien, o sea, están sucediendo X cosas ahí fuera, ¿no? Lo que sea. Vale, primero vamos a intentar determinar claramente, o la medida de las posibilidades que podamos, cuál es el impacto y la duración de esa situación o de esa circunstancia en nuestra empresa. Porque muchas veces, a lo mejor, algo que esté pasando fuera y que objetivamente es preocupante o es crítico, no necesariamente tiene un impacto tan grande como imaginas en tu empresa en concreto, o no tiene un impacto tanto tiempo. Entonces, si nosotros no hacemos un análisis de ese impacto y duración, que se puede hacer además en una matriz muy simple, nosotros estamos trabajando sobre algo que no está especificado, sobre algo que no está claramente definido. Entonces, tengamos claro además que ahí vamos a meter por una parte dos temas. La parte que viene de fuera, es decir, la información que recibo del exterior, y la parte interna, que sería cuál es realmente la vulnerabilidad que mi empresa tiene ante esa situación. Y por eso decíamos antes que no todas las empresas tienen el mismo punto de partida. Cuando si no todas tenemos el mismo punto de partida, tampoco mi vulnerabilidad ante una situación, la misma situación, pues será la misma para la empresa A que para la empresa B. Entonces, la primera cosa que sí podemos hacer es determinar esto. ¿Cuál es el impacto y la duración, concretamente, de lo que pasa afuera en mi empresa? Para ver de lo que tengo que realmente ocuparme. No de todo lo que llega, sino de lo que realmente tengo que ocuparme en mi empresa concreta. No en general en la economía del mundo mundial, porque nuestra capacidad sobre eso es bastante limitada, por cierto. O sea que... Sí, es limitada para nuestros gobernantes, como imagínate para nosotros. Claro. Porque al final es una cosa que la mayoría de las empresas saben hacer, porque cuando tú intentas
lanzar un producto nuevo, un servicio nuevo, todo el mundo hace un análisis de escenarios. ¿Cuáles son los escenarios en los que te vas a encontrar? Cuando haces un presupuesto, analiza los escenarios. Tienes que analizar varios escenarios, uno más conservador, uno más optimista y uno más pesimista, pues para ver un poco qué puede pasar en el mejor y en el peor de los casos, porque tampoco es una cosa que controles. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Al final simplemente no solamente es porque las herramientas por sí solas no valen de nada. Si no creas un hábito, una metodología que las incorpores en el día a día de tu empresa, no te sirve de nada. Entonces, Totalmente. bueno, pues igual que planificas, que haces planificación estratégica, pues al final esto no es ni más ni menos que gestionar los riesgos y decir, bueno, pues voy a ver los escenarios y a partir de ahí, con toda esa información, es cuando ayudarás a la gente de tu organización, pues eso, a tomar decisiones y, bueno, y a navegar en este mar incierto, ¿no? Que al final es lo que nos toca vivir, con lo cual, chico, espabila, que es lo que hay, o sea, que es que no hay otra cosa, y es lo que nos toca vivir, pues vamos a intentar, que es que de verdad, que es que tenemos ejemplos, es que hay gente que gana mucho dinero Totalmente. con las crisis, pues vamos a ver si Bueno, podemos ser nosotros, ¿no? claro, entonces para eso efectivamente tienes que de alguna manera estructurar las cosas, ¿no? Yo no sé si vosotros, yo reconozco que a mí personalmente, hablo de mí, cuando tengo mucho caos en la cabeza me ayuda muchísimo, como yo siempre digo, coger el papel y lápiz y empezar a hacer esquemas, estructurar las cosas, poner orden, porque cuando pongo orden empiezo a ver cosas, cuando sigo todo en mi cabeza aquello es un pequeño caos, ¿no? Entonces en la empresa debería ser un poco lo mismo, ¿no? Es decir, al final tengamos claro una cosa, que tú como directivo o directiva o máximo responsable, tienes que tener claro que sobre las situaciones hay 3 comportamientos que puedes tener. Uno, aquellas cosas en las que tienes mando, o sea, en las que realmente puedes actuar y puedes hacer cosas, ¿no? Puedes cambiar. Otra en la que tú tienes capacidad de influir, pero no puedes modificarlas directamente. Y habrá cosas sobre las que lo único que puedes hacer, como bien decías tú, Leopoldo, es aceptarlas. Entonces, ¿qué tal si Ujú. empiezas a filtrar todo lo que recibes de información desde fuera? Porque en esto de la incertidumbre tiene mucho que ver el efecto del entorno. La vas filtrando y la vas colocando en esas cosas, en esas 3 categorías, lo que yo puedo, lo que tengo mando, sobre lo que puedo influir, sobre lo que tengo que aceptar. Siempre pensando sobre tu empresa, porque claro, Ujú. de eso vas a ver también qué cosas sí sabes y qué cosas te siguen generando dudas. De manera que al final, casi cuando empiezas a hacer eso empieza a ser la simiente o la semilla de tu plan de acción natural. Es decir, es el primer paso para empezar a tener un plan. Pero que también nos queda una cosa clara. Los responsables, los líderes, somos personas, ¿verdad? ¿Y qué sucede con Ujú. esto? Que puede ser que haya cosas que a ti te ocupen como persona, como particular, sobre lo que pasa afuera, que te ocupan a ti, pero que no ocupan a tu empresa. Por tanto, es decir, no mezclemos lo que me ocupa a mí como persona por lo que sucede fuera, con lo que eso mismo que sucede fuera va a ocupar o va a impactar en mi empresa, porque no siempre es lo mismo. Por eso tienes que tener un estado mental muy entrenado para que no te dejes influir por lo que a lo mejor a ti te ocupa. Yo qué sé, otras cosas, pues porque yo qué sé, porque tienes hijos o porque eso afecta no sé qué, pero es que eso a lo mejor no tiene un impacto en tu empresa. Por tanto, lo tienes si tú te dejas que lo tenga a través de ti, pero no Claro. tiene un impacto directo en tu empresa. Entonces, tengamos esa claridad mental de separar lo que me ocupa como persona de lo que nos ocupa, nos debería ocupar como empresa, porque si mezclamos las dos cosas cuando somos responsables de una empresa, de un equipo, de una línea de negocio, en fin, de lo que te toque ser responsable, puedes estar teniendo una distorsión de la realidad, que es el punto de partida, porque no estás separando los contextos, los Ujú. sistemas, no estás separando los sistemas. Y esto al final es importante, ¿no? Sí. Y una cosa, y de todo, y es un paréntesis que tiene que ver y no, una de las cosas más importantes que yo creo que no le damos porque es un tema mental, el escribirlo en papel, lo que tú Mm, decías, el ponerte, más que ponerte con el ordenador, escribirlo a mano, con papel, que es como verdaderamente interiorizas las cosas. total. Eso quería hacer ese apunte porque muchas veces Mm, con los temas de ordenador nos podemos escribir, podemos hacer tal, y no es exactamente igual porque estás más sometido a distracciones y lo que tú decías, a ver, somos personas, tenemos que conciliar, pero es evidente que ni el trabajo te debe de influir en tu parte privada, por así decirlo, ni al revés. Entonces, eso es un tema
que al final, como tú bien dices, todo se entrena. Simplemente, pues eso, es, dedicarle, que eso ya lo hemos hablado con el tema de, bueno, pues con propósitos y con cosas que Sí, deberías de hacer, mm, que es que cuando hagas determinadas cosas, determinados planes, cuando hemos hablado también de gestión del tiempo, cuando dediques a determinadas tareas o determinadas cosas un tiempo, si lo cumples realmente es la manera que vas a tener, pues eso, que empezar a trabajar, te va a servir para trabajar todo esto, para trabajar tu mente y para no tener distracciones. Y sobre todo una cosa también importante, que es el tema del trabajar con información, porque muchas veces somos más a lo mejor de preocuparnos de cosas que nunca van a ocurrir, simplemente pues porque no nos sentamos, como tú decías, con papel y lápiz a decir, bueno, pues a ver qué información tengo, qué es lo que sé de verdad, qué es lo que de verdaderamente todo lo que está ocurriendo va a influir en mi empresa, en mi organización, en mi departamento, eso y a es. ver qué es lo que sé y qué es lo que no sé. Y a partir de ahí empezar a trabajar. Pero simplemente, bueno, pues al final son cosas sencillas, es a tu estilo, en tu papel y lápiz, hacer un tipo de matriz, ir metiendo, trabajar con esa información y una vez que tengas más o menos definida toda esa, lo que sabes y lo que no sabes, pues a partir de ahí es cuando podrás empezar a trabajar, ¿no? En tomar decisiones. Justo, sí, eso es un poco. Gracias por explicarlo mejor de lo que yo lo he explicado. En realidad, eso es lo que estábamos diciendo. Es decir, con todo eso, lo que vas a eliminar de entrada es la parte, digamos, de la distorsión que crea la información que viene de fuera. Entonces, es el primer paso, o sea, eliminar la distorsión en la medida de lo posible. Y con estos esquemas, con estos cuadrantes de lo que decíamos, los 3 comportamientos, lo que pasa, lo que me afecta, pasando de lo general a lo concreto, vas a eliminar distorsiones. Ahora, una vez que has eliminado la distorsión de fuera, queda, como decíamos al principio, mirar para adentro. Es decir, ahora, vale, ¿y ahora cuál es la vulnerabilidad de mi empresa? Es decir, ¿dónde está mi empresa realmente, no? Y ahí es donde me puedo empezar a hacer, bueno, me debería hacer preguntas que me den una idea clara de cuál es el estado actual con el que me voy a enfrentar o en el que voy a abordar las situaciones que se me vienen. Y no siempre tenemos tan clara esa información, ¿vale? Hay varias preguntas que nos deberíamos hacer y son preguntas muy prácticas, ¿no? Porque al final una empresa que necesita mantener sus resultados, ¿no? Mantener el beneficio, porque al final una empresa está por definición para generar beneficios, si no, básicamente, además de otras consideraciones, la empresa muere, por lo tanto, quiere decir, esto es clave. Pues al final, por ejemplo, la primera pregunta que nos tendríamos que poder hacer es, vale, ¿qué pasaría si caen mis ventas? Es decir, voy a empezar a, como bien decías tú, Leopoldo, voy a hacer escenarios donde voy a empezar a ver qué pasaría con la estructura de mi empresa si hay una caída de ventas X. Y voy a hacer los escenarios que considero oportuno, ¿no? Y para saber básicamente en qué punto entraría en pérdidas. Porque muchas veces ese concepto que a mí todavía me sigue sorprendiendo que hay gente que no lo tiene claro, el famoso punto de equilibrio, es que es un concepto básico, aquí es clave, ¿no? Es decir, ¿en qué punto empiezo a entrar en pérdidas? Porque si ya sé dónde está ese punto, puedo empezar a hacer cosas antes de que llegue ese punto, en lugar de esperar a que llegue y luego me pongo a gritar porque, Dios mío, perdemos dinero. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es trabajar eso, ¿no? Y esto, bueno, no vamos aquí a dar una clase de finanzas porque no es el momento ni el lugar. Además, si tenéis alguna duda, se lo preguntáis a Leopoldo, que eso sabe mucho, ¿vale? Y lo soluciona perfectamente, ¿vale? Pero vamos, que ciertamente tener esto hecho es básico para saber en qué punto y cuál es el margen que tenemos ahí, ¿no? O sea, esa es la primera pregunta que yo me haría. ¿Más preguntas que nos podemos hacer, Leopoldo? Pues, Hay una interesante. pregunta, no, te la cuento yo la segunda, no importa, y es, una vez que tenemos claro la parte de caída de ventas y punto de equilibrio, bueno, pues ¿a qué aspectos soy más vulnerable yo? O sea, como empresa. Es decir, hay cosas a las que yo tengo más riesgo y cosas en las que tengo menos riesgos. Tendré que poder saber, ¿vale? En qué cosas sí me tengo que fijar y en qué cosas no. Por ejemplo, es decir, por ejemplo, si yo al final, ¿en qué cosas es más vulnerable? Imagínate que tu empresa tiene diferentes líneas de negocio, diferentes líneas de producto. Bueno, pues analiza lo que esté pasando fuera, si afecta por igual a todas las líneas de producto o afecta más a una a otra porque a lo mejor resulta que lo que se ha encarecido es la materia prima de una línea de producción o porque
decir, que no todo lo que vendes, a ver, si eres un monoproducto, pues vale, pero hay empresas que tienen varias líneas de negocio, por lo tanto, mira a ver dónde hay mayor vulnerabilidad, en qué línea está, y entonces una vez que tengas claro eso, bueno, pues empiezas a hacer ese análisis de, oye, ¿cómo puedo comenzar con las otras? ¿Cómo puedo tal? Si me interesa mantener, si me interesa, ya empieza a hacerte más preguntas, pero analiza por separado tu grado de vulnerabilidad en función de lo que estés vendiendo, lo que estés ofreciendo a tus clientes. Sí, sobre todo para estar, que es un poco, pues eso, para estar realmente pendiente de las cosas que debes estar especialmente pendientes, sobre todo porque este tipo de análisis con cierto cuidado, lo que te van a facilitar es que puedas dar una respuesta rápida, que en definitiva es de lo que se trata. Porque cualquier otra cosa es un poco, en muchos casos, lo que es alargar una situación que al final va a desembocar en, pues probablemente en lo que no quieres que llegue, que es que tu empresa se vaya abajo. Y luego, pues siguiendo un poco con lo que tú estabas diciendo, que otras cosas, pues eso, al final tomar decisiones, porque a lo mejor tenemos varios servicios, tenemos varios productos, bueno, pues a lo mejor hay uno que poder mejorar, que tiene más margen, que puedes influir en ello. Y otro punto también importante que tiene mucho que ver también con esto, que muchas veces que a muchas empresas le pasa y tiene que ver con la tesorería, que puede haber en un momento determinado una rotura de tesorería, que la empresa no tiene por qué ir mal. O sea, a lo mejor estás vendiendo, estás teniendo buenos resultados, pero si por circunstancias pues no hay, no sé, se te adelantan los pagos, se te retrasan los cobros, bueno, lo que básicamente viene siendo pues una mala gestión de tesorería, pues hay muchas empresas que por falta de liquidez pues se han venido abajo, ¿no? Pero bueno, yo incidiría en lo que tú dices, en el tan traído llevado punto de equilibrio, que es un poco lo que te va a dar una idea de bueno, pues de las decisiones que tienes que tomar, ¿no? En ese sentido, que es lo que tú, como digo, Leopoldo, esto sabe mucho, independientemente de incertidumbre o no incertidumbre, llevar una contabilidad analítica de lo que sucede en tu empresa es básico, porque sin esa contabilidad analítica de qué pasa con cada producto, qué pasa con cada servicio, o sea, cuál es todos estos conceptos financieros, que no son tan financieros, son básicos. De hecho, necesitas tenerlos claros, y especialmente en épocas de situaciones críticas, porque ya no son siempre habitualmente importantes, más cuando las situaciones pueden ser complejas. Pero independientemente de todo esto, que como digo, si tenéis más curiosidad, habláis con Leopoldo, que esto te digo yo que sabe mogollón. En realidad, lo que sí es verdad que nosotros tenemos que tener claro que al final esa incertidumbre de la que hablamos todo el tiempo no es tan cierta, y que podemos hacer mucho trabajo para tener, no digo certeza, pero sí más dominio sobre determinadas cosas. Que si hacemos un trabajo de informarnos, de hacer los análisis adecuados, de buscar la información, de filtrarlas, que además hoy existen un montón de herramientas para tener información gracias a la inteligencia artificial y al Big Data. Es decir, que no estamos tan desamparados como parece, todo lo contrario. Tenemos más información que nunca para poder tomar decisiones. Entonces, realmente, ¿qué sucede al final? Que el trabajo lo tienes que hacer tú. Tú como líder, como responsable, es quien tiene que tomar esa responsabilidad de voy a ponerme a hacer lo que tengo que hacer, voy a empezar a hacer esa investigación, hacer esos esquemas, analizar las cosas y a sentir y a no mezclar, ¿vale? A no mezclar lo que me ocupa a mí como persona con lo que me ocupa a la empresa en la que estoy o la empresa que es mía. Porque al final son mundos interconectados, lógicamente, porque todo es un sistema, pero pueden ser cosas distintas. Con lo cual, dejemos de utilizar lo de la incertidumbre como excusa, porque efectivamente, yo creo que todas las empresas que se mantienen con el tiempo o que incluso sacan más partido en las situaciones críticas, como decías antes tú, yo creo que tienen algo en común, y es que hicieron los deberes bien hechos y sobre todo pasaron a la acción, la ejecución. Si vas a ponerte a hacer cosas, también vas a ponerte a ejecutar, y por tanto vas a entrenar a toda tu organización, seáis 3, seáis 1000 o seáis 4000, para que estén preparados para pasar a la acción. Porque si eso no ocurre,
todo ese trabajo anterior tampoco se traduce en nada, sino que se traduce en parálisis, y eso al final lo único que hace es acrecentar el miedo. Así que tal igual la primera parte es la segunda parte, lógicamente, ejecutar, pasar a la acción, lo cual va a demostrar a la gente que está en tu entorno que se pueden hacer cosas. Cuando la gente tenemos la sensación de que se pueden hacer cosas, tenemos menos miedo. Así que sí, es lo que tú decías. Bueno, al final es intentar ser lo más ágiles posibles, porque todo eso te va a preparar no solamente para manejar el entorno en el que te mueves, sino que te va a preparar para lo que pueda venir, claro. que nunca se sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí eso es lo que un poco en lo que deberíamos de hacer hincapié. Y sobre todo porque al final volvemos, bueno, por lo menos vuelvo yo a mi leitmotiv, y es que al final tú como directivo, ya sea de la empresa, ya sea del equipo, necesitas transmitir y generar confianza. Y con todas estas acciones tú vas a estar generando confianza. Cuando el motor empieza a ponerse en marcha, generas confianza. Cuando impides a la gente a pasar a la acción, a darse cuenta de que muchas veces es todo más fruto de la imaginación que de lo concreto, estás generando confianza. Entonces, todo lo que puedas hacer y trabajar para generar confianza, ya no solo en ti, sino de ti hacia los demás, es lo que va a hacer que tu empresa, a pesar de que nos lo pongan complicado, sigamos ahí y que estemos tirando para adelante, porque al final recursos hay, opciones hay y posibilidades hay. Así que si hay de eso, solo nos queda saber aprovecharlas, básicamente. Sí, al final eso te va a llevar, como tú bien dices, pues a tener un crecimiento que a lo mejor no tiene que ser una locura, pero bueno, una cosa que es un crecimiento que sea sostenible en el tiempo, y además eso te va a proporcionar una cosa en la que no caemos, que es que probablemente si lo haces y te dedicas un tiempo a prepararte para todo esto, al final eso te va a dar una ventaja competitiva sobre el resto del sector en el que te mueves. Y esa es la diferencia, básicamente. Esa es la diferencia entre las empresas que ganan dinero y las que no ganan dinero. Exacto. El hacer las cosas medianamente bien, que por muy medianamente bien que las hagas, al final probablemente estés haciendo mucho más de lo que está haciendo tu competencia, con lo cual esa es la ventaja que vas a tener. Y es lo que te va a proporcionar, pues eso, que tu empresa se mantenga y lo demás, ¿no? Pues de eso estamos. Así es que, bueno, os esperamos haberos dado unas cuantas cosas que pensar, por lo menos hoy. Y si tenéis más interés, pues como os digo, si el tema va de finanzas, habláis con Leopoldo, y si el tema va de mentalidad, ya si eso habláis conmigo. Pero vamos, que al final solucionamos la situación de una forma o de la otra. Así es que, bueno, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros. Esperamos que os haya despertado bastante curiosidad como para querer saber más, y si queréis saber más sobre otros temas, ya sabéis que podéis seguir el resto de los 59 episodios anteriores, que estamos en el episodio 60, con lo cual tenemos 59 episodios anteriores donde podéis saber más sobre diferentes temas que vamos todas las semanas comentando con vosotros. Así que... 4 o 5 episodios más y nos jubilamos. Exacto. Pues, bueno, pues Leopoldo, ha sido un placer, como siempre, charlar contigo, y Como nos siempre, vemos Begoña. la semana. Chao, Begoña. Salud. Chao.